Es el libro del profeta Jeremías, capítulo 7. Voy a leer un comentario que viene aquí en el libro del Rabí Lau, Benjamín Lau, y en la página 50 dice, segunda mitad del capítulo 7. Así como la primer profecía con la que inicia el profeta anunciando de que viene tanto la destrucción y reconstrucción, así sus primeras visiones son como una rama de almendro que comienza a tomar forma. El profeta constantemente oscila entre la esperanza y desesperanza. Hay muchas indicaciones de que estos capítulos relatan sus inicios en la profecía, mientras que él está aún tratando de descubrir de qué manera lo impacienta la nación y de cómo también se da cuenta de que el liderazgo no tiene temor del Eterno, y todo esto está haciendo que la gente esté somnolienta. Jeremías percibe al rey Josías, a Yoshiyahu, como un justo líder, pero él por sí solo no es lo suficientemente fuerte para sacar a la gente de la idolatría que tiene. Por un lado, el profeta Jeremías desea de alguna manera imitar a Moshe, quien imploró al Eterno después del pecado del becerro de oro, suplicándole que quite su enojo. Pero por otro lado, siente que el destino de Israel ha sido sellado y que las puertas de la oración parece que están cerradas delante de él. Además de los constantes incrementos de idolatría que está viendo a su alrededor, Jeremías nos está relatando la condición de Jerusalén y haciéndonos entender que casi es cada familia dentro de la santa ciudad de Jerusalén que se ha corrompido en adorar los cuerpos celestes. En el capítulo 7, verso 16 al capítulo 18, verso 28, dice, en cuanto a ustedes, lo voy a leer en español, pero no están traduciendo. Capítulo 7, 16. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Yehudá y en las calles de Jerusalén? Los hijos toman la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tartas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Me provocarán ellos a ira, dice el Eterno, y no más bien están obrando ellos mismos para confusión de sus propios rostros. Por lo tanto, así ha dicho el Señor Adonai: he aquí que mi furor y mi ira se derraman sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre los frutos de la tierra, y se encenderá y no se apagará. Así ha dicho Adonai Sebaot, el Elohim de Israel: añadan sus holocaustos sobre sus sacrificios y coman carne, porque no yo hablé con sus padres, ni les mandé en el día que los saqué de la tierra de Misraim acerca de holocaustos y de víctimas. Mas esto les mandé diciendo: escuchen mi voz, y será ustedes por Elohim, y ustedes me serán por pueblo, y andarán en mi camino, y yo los mandaré para que les vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en pos de sus propios consejos y en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Bueno, no lo voy a leer todo, pero es la reprensión que está haciendo el Eterno por boca del profeta Jeremías en el capítulo 7. Y luego de aquí el Rabí Lau comenta del capítulo 8. Dice,
la esperanza de Jeremías que la gente se arrepienta parece que está disminuyendo y no siente que la gente está escuchando ni entendiendo. El proceso continúa y no se ha detenido. Y el rey, a pesar de todos sus esfuerzos, no ve lo que Jeremías está viendo. Y bueno, en el tiempo de Jeremías hubo diferentes reyes, el rey Yoshiyahu, el rey Josías, y cuando el rey Josías lo mata el faraón egipcio, faraón Nejo, tiene a sus tres hijos, que es Jehoiakim y Jehoahaz, y otro que es Sedequías, el último. Y el reinado es para Jehoahaz, perdón, porque el pueblo consideró que el más grande, Jehoakim, no tenía las cualidades, entonces ellos decidieron, el pueblo, que Jehoakim no tenía las cualidades y que el de en medio, Jehoahaz, él podía ser su rey, y lo nombraron rey. Y voy a leer el capítulo 7 desde el primer versículo. Palabra que fue del Eterno a Jeremías, diciendo: ponte a la puerta de la casa del Eterno y predica allí esta palabra, y diles: escuchen palabra de Adonai, todo Judá, los que entran por estas puertas para adorar al Eterno. Así ha dicho Adonai Sebaot, el Elohim de Israel: mejoren sus caminos y sus obras, y los haré morar en este lugar. No fíen en palabras de mentira, diciendo: templo del Eterno, templo del Eterno, templo del Eterno es este. Mas si mejoran cumplidamente sus caminos y sus acciones, si con exactitud hicieren derecho entre el hombre y su prójimo, y si no oprimieran al peregrino, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramaran sangre inocente, ni anduveren en pos de dioses ajenos para su propio mal, los haré morar en este lugar, en la tierra que di a sus padres para siempre. He aquí que ustedes se confían en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando y adulterando y jurando falso e incensando al Baal y andando tras dioses extraños que no conocieron. Vendrán y se pondrán delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y dirán: libres somos para hacer todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de sus ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Y aquí que yo veo, dice el Eterno, anden empero ahora a mi lugar que fue en Shilo, donde hice que morase mi nombre al principio, y vean lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto ustedes han hecho todas estas obras, dice el Eterno, y bien que les hablé madrugando para hablar y no escucharon, y los llamé y no respondieron, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que ustedes confían, y en este lugar que di a sus padres, como lo hice con Shilo. Los echaré de mi presencia, como eché a todos sus hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Es lo que ya leímos. Entonces, qué consuelo. O sea que al principio, el capítulo 7, está nuestro Padre Celestial tratando de hacer que el pueblo regrese y que recapacite, pero el pueblo no quiere escuchar. Y les está advirtiendo que si no escuchan, va a terminar haciendo con ellos como sucedió con Shilo, donde estaba el Mishkan en tiempo del profeta Elí. Y aquí viene un comentario también de Shilo, del primer comentario que les enseñé. Voy a leer.
comentarios en el capítulo 7. La destrucción del Mishkan en Shiloh. La destrucción del Mishkan en Shiloh es una prueba que la destrucción del santuario iba a tomar lugar. En diferentes lugares de este libro, el profeta Jeremías usa la destrucción del Mishkan en Shiloh como un ejemplo para llevar un mensaje al pueblo judío, en el sentido de que el Santo Templo en Jerusalén está a punto de ser destruido. Y luego viene la lectura del verso 4 hasta el 15. Una descripción similar a esta profecía es comparada a la profecía de la destrucción del templo en tiempos de Shiloh o del Mishkan. También viene en el libro de Jeremías, en el capítulo 26, del verso 1 al 9. Lo voy a leer. Jeremías 26. Es como si estoy tratando de entender que varios comentaristas del capítulo 6 y el 7, o del 6, se van al capítulo 24 o al 25 al 26, porque es como un comentario en referencia a lo que viene más adelante. Y el capítulo 26 del verso 1, en el principio del reinado de Joacim, hijo de Yoshiyahu, rey de Yehudá, fue esta palabra del Eterno diciendo, así ha dicho Adonai, pon en este atrio de la casa del Eterno y habla a todas las ciudades de Yehudá que vienen para adorar en la casa del Eterno todas las palabras que yo te mandé que les hablases, y no retengas palabra. Quizá oirán y se tornarán cada uno de su mal camino, y arrepintiéreme yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues, así ha dicho Adonai, si no me oyeren para andar en mi Torá, la cual di delante de ustedes, para atender las palabras de mis siervos los profetas que yo les envío, madrugando en enviarlos a los cuales no han querido oír. Yo pondré esta casa como en Shiloh, y daré esta ciudad en maldición a todas las gentes de la tierra. Y los Kohanim y los Nabaim y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar de estas palabras de la casa del Eterno. Y fue que acabando de hablar Jeremías todo lo que el Eterno le había mandado que hablase a todo el pueblo, los Kohanim y los Nebaim y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. ¿Quién va a querer estar escuchando todo esto, verdad? Y especialmente si la gente está haciendo el mal y lo sabe y no quiere que le reprendan a uno lo que está haciendo, menos quiere uno escuchar lo que le están advirtiendo. Entonces, voy a volver al comentario. Dice, la destrucción del Mishkan en Shiloh. Por cierto, que este comentario es del Rabí Yehuda Landi. Aquí viene por el Rabí Yehuda Landi. Perdón. Mishkan es el tabernáculo, los hermanos ya saben. Destrucción del Mishkan, del tabernáculo, cuando estaba en Shiloh, con tiempo del profeta Elí, donde viene la historia de Elcaná, el padre del profeta Samuel, su esposa Ana. Dice, destrucción del Mishkan en Shiloh. Uno de los más fuertes mensajes que trae el profeta Jeremías es, vayan, vean lo que sucedió en Shiloh. El pueblo de Israel se rehusó a creer la posibilidad de que el Eterno permitiría al enemigo destruir el santuario. El profeta Jeremías fue forzado a usar esta ilustración. Vayan a ver cómo quedó Shiloh, porque si no creen, miren la destrucción que hay ahí. Así como sucedió en Shiloh, así va a suceder en Jerusalén. Este fue un mensaje muy fuerte, el cual intentaba atraer a la gente que saliera de su apatía, como lo vemos en Jeremías capítulo 26, aún aquellos que no quisieron escuchar el mensaje,
tampoco iban a poder ignorarlo. Y ellos, por lo tanto, estaban intentando callar lo que estaba hablando el profeta Jeremías, que era destrucción y muerte, y no querían que esto viniera a suceder. Aquí hay unos detalles que podemos hablar acerca del Mishkan en Shiloh. Justo después de que el pueblo de Israel entró a la tierra de Israel, o sea, cuando entramos en el territorio con Josué, trajimos la tienda de reunión, el Ohel Moed, y la pusimos en Shiloh, como nos lo describe el libro de Yehoshua o Josué, capítulo 18. Dice el verso 1. Y toda la congregación de los hijos de Israel se reunieron en Shiloh y pusieron la tienda de reunión ahí, y la tierra se sujetó a ellos. Continúa el comentario. El Mishkan, que fue construido mientras que los hijos de Israel estábamos en el desierto, fue hecho con postes de madera, de tal manera que podría desmantelarse y volverse a ensamblar. En el caso de Shiloh, sin embargo, era una estructura más permanente. Los muros eran de piedra, aunque el techo era de madera. Aún así, el techo, que estaba cubierto con pieles, como había sido el caso del Mishkan original, los sabios de Israel, Hassal, nos dicen en el tratado Sebahim 112b, que cuando ellos llegaron a Shiloh y no había un techo permanente en esa construcción, sino era una estructura de piedra en los muros y tenía algunas viguetas y las pieles que cubrían el techo. Esta es una condición del Mishkan en su peregrinación, que es como una condición semipermanente. No iba ya a andar como tienda portátil en el desierto, sino iba a ser una estructura permanente. Pero este no era el final destino del Mishkan, donde guardaba el arca y los demás utensilios que el Eterno mandó que se construyeran. Era parte de la travesía y del proceso. El Mishkan permaneció en Shiloh por una duración, por el periodo que duraron los jueces. El libro de Samuel comienza con una descripción del peregrinaje que la gente hacía viajando hacia Shiloh, con el ejemplo de Elcaná y su familia, y cómo la oración de Hannah para poder tener a una criatura, ella iba a orar ahí al Mishkan en Shiloh. Aunque el libro de Samuel no menciona que el Mishkan en Shiloh fue destruido, tampoco hay referencia a que continúe su existencia después de la muerte del Cohen Elí. Primera de Samuel capítulo 4. El arca fue tomada cautiva por los filisteos y una gran bama fue usada, o un tipo de altar, fue usado para que trajeran las ofrendas comunitarias, y este altar fue ahora puesto en una ciudad que se llama Nob, que fue la ciudad de los Kohanim. Primera de Samuel capítulo 21. Tenemos referencias a la destrucción del Mishkan en el tiempo de Shiloh, donde aparece en el Tanakh. Sin embargo, ahora en el libro de Jeremías, como ya lo hemos descrito, se va a estar refiriendo en varias ocasiones al ejemplo de Shiloh. En el libro de los Salmos, Salmo 78, también nos da una referencia. Ahí el rey David Hamelech, describe la secuencia de eventos que causaron que el Eterno no permitiera que el Mishkan permaneciera en Shiloh y escogió a Jerusalén. Y esto viene en el Salmo, viene en inglés, pero se los quiero leer en español. Salmo 78, versos 59 al 69.
Salmo 78, verso 59. Lo escuchó el Eterno y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por lo tanto el Mishkan de Enchilo o en Chilo, la tienda en la que habitó entre los hombres, y dio en cautividad su fortaleza y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a cuchillo y se airó contra su heredad. El fuego devoró sus mancebos, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus cojanim cayeron a cuchillo, sus viudas no lamentaron. Entonces despertó el Eterno a la manera del que ha dormido, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos en las partes posteriores, y les dio perpetua afrenta. Desechó el Mishkan de Yosef, y no escogió a la tribu de Efraín, sino que escogió a la tribu de Yehudá, al monte de Sión, al cual amó, y edificó su santuario en manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Y eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, de detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó con entereza de su corazón, y los pastoreó con la pericia de sus manos. Ahí y vemos que el Eterno escogió al monte de Sión, la santa ciudad de Jerusalén, para poder construir ahí su casa permanente, que desgraciadamente ahorita es todavía un cascarón. No es nada comparado con la gloria de tiempo del rey David y el rey Salomón, y esperamos, decimos en nuestras oraciones diarias, que el templo sea reconstruido prontamente en nuestros días. Voy a continuar leyendo. Después de mencionar el Salmo 78, continúa el comentario diciendo: como ya mencionamos, la última parte, perdón, el último tiempo del Mishkan en Shiloh se menciona en el libro de Samuel, y es cuando el arca del pacto, se le llama Aarón Habrit, fue tomada en el campo de batalla en la guerra de Eben Haeser, que es la guerra contra los filisteos. Nuestros sabios de bendita memoria en el Tratado Sebahim 118 nos dicen acerca de esto. Fue cuando él mencionó el arca del Eterno que Elí cayó de su silla hacia atrás a la entrada de la puerta, y ahí se rompió el cuello y murió. 1 Samuel 4:18. Una baraita también nos enseña. Baraita es como un comentario. Cuando Elí, el Cohen, murió, Shiloh fue destruido, y entonces de ahí el pueblo se fue a la ciudad de Nov. Cuando el profeta Samuel murió, fue destruido ese lugar. No fue destruido, y de ahí vinieron a Gibeón. Al final el Mishkan estuvo en Shiloh en el tiempo que permaneció ahí 369 años. Creo que ya lo habíamos visto la otra ocasión, ¿verdad? En la tabla cronológica. ¿Dónde exactamente estaba la ciudad de Shiloh? En el siguiente versículo, que viene en el libro de Jueces 21:19, nos da una descripción detallada de la ciudad de Shiloh, donde está ubicada. Y dice el versículo: y ellos dijeron: he aquí, es la festividad del Eterno que se celebra año con año en Shiloh, el cual está al norte de Bet-El, al lado este del camino que asciende de Bet-El a Shechem, en el sur de Leboná. El autor de un comentario que se llama Kaftor Baferaj identifica este lugar del antiguo Shiloh como una villa árabe hoy en día que se llama Sailón, situada entre Jerusalén y Shechem. El nombre Sailón, dicen algunos sabios, parece preservar el nombre de Shiloh. En esta área
Encontraron un piso que data desde 1600 años con el nombre Shiloh y una inscripción que fue descubierta en las excavaciones arqueológicas. Esto nos prueba que la identificación de Caftor de Farag está en lo correcto. Las excavaciones arqueológicas que están llevando a cabo en ese lugar están arrojando información del periodo del profeta Samuel. La ciudad, que había sido una grande y lugar de reunión, experimentó una violenta destrucción, al parecer por fuego. Después de la historia del Cohen Elí, Shiloh aparece después en el Tanaj, en una ocasión en conexión con el profeta Ahiyá Hashiloni. Parece ser que también hace alusión el apellido del profeta Hashiloni, como si viniera de Shiloh, o Ahiyá, el que viene de Shiloh, en los días de Rehoboam y Jeroboam. Primera de Reyes 14:2. También tiempo después, al final del primer templo, Jeremías 41:5, la evidencia arqueológica nos muestra que la ciudad después fue reconstruida, pero no de la manera en como fue en su primer construcción, como un grande centro espiritual para el pueblo de Israel. La ubicación del Mishkan mismo no ha sido identificada con certeza, aunque se sugiere que hay algunos lugares en la parte norte de una pequeña montaña, y ahí han encontrado evidencia arqueológica. Parece ser que ahí estuvo en aquel tiempo. Desde la destrucción del primer templo, la tragedia de la destrucción de Shiloh parece ser que casi había sido olvidada, porque los sabios de Israel nos dicen acerca de ello. Problemas que vinieron después no nos hace olvidar los primeros. O sea, las consecuencias de lo que vivimos al principio nos hace recordar que es causa de nuestras acciones iniciales. Esto viene en el Tratado Berajot 13a. Pero hasta entonces, la destrucción del Mishkan en Shiloh es uno de los eventos más traumáticos en la historia del pueblo de Israel, como lo menciona varias veces con sus palabras el profeta Jeremías. En la mente de la generación del primer templo, la destrucción de Shiloh fue algo terrible. Para nuestra mente hoy en día, difícilmente podemos tener una idea de lo que es una monarquía. Y ahora que la reina de Inglaterra acaba de fallecer, no se tardan en salir los memes en las redes sociales, y eso nos da una ligera idea de que nuestras generaciones no tenemos la menor apreciación o percepción de lo que es vivir bajo una monarquía. Tal vez los ingleses tengan una experiencia que puedan relacionarse a ello, o tal vez en España, donde también hay una monarquía, o en algún otro país de Europa, y tal vez sientan algún apego hacia la corona. Mas, sin embargo, para el pueblo de Israel, que el pueblo ama al rey David, el pueblo ama al rey Salomón, y que el amor es recíproco entre el monarca y las tribus, es algo que creo que nuestro entendimiento no podríamos apreciar. La comunión que el Eterno permitía que hubiese entre estas partes, y es parte de nuestra herencia, y cosa que vamos a tener que volver a vivir en la era mesiánica, cuando el Mesías restaure nuevamente todas las cosas, algo que no tenemos ni idea de lo que es estar bajo el dominio de un monarca. Pero nuestro Mesías no es cualquier monarca, no es como los monarcas de Inglaterra, no es como los monarcas de España o de alguna otra nación de Europa, sino que es un reino inconmovible. ¿Cómo poder apreciar la magnitud de un reino así? Entonces, es muy difícil para nuestra generación, para nuestro tiempo, tratar de
de entender tal vez un poco, tal vez tratar de apreciar las palabras del profeta, haciendo reprensión a la gente por causa de que no quieren arrepentirse, y no solamente que la gente se ha corrompido, como nos dice el capítulo 7, y cuántas veces no hemos utilizado estos versículos para advertir de la abominable idolatría que practican mucho de las religiones tradicionales que conocemos, como es el catolicismo o aún el cristianismo. No solamente en el cristianismo tienen cruces en sus atrios, sino que hoy en día también puede uno ver que ponen arcas del pacto o réplicas del arca del pacto junto con una cruz, y para colmo de males ponen talits encima de los púlpitos, o líderes que traen el talit como si fuera una bufanda, o los tzitzis colgados de las presillas de los pantalones, y vemos todo este caos que rodea a nuestro entorno, y claramente no tenemos ni idea de lo que es estar sujetos a una monarquía, especialmente en tiempos de la monarquía davídica. El rey Yoshiyahu, nos dicen nuestros sabios, que se esmeró porque la gente dejara la idolatría, y grande cantidad de aceite de oliva se consumía porque la gente quedaba a altas horas de la noche con sus quinqués, sus lámparas encendidas, estudiando la Torá. Y incluso nuestros sabios nos dicen que creo que fue el rey Yoshiyahu, Josías, quien había puesto una daga enfrente de las puertas de las casas de estudio. Dice: quien no estudie la Torá sea empujado, es preferible que muera a que viva sin estudiar la Torá. Entonces, él se aseguraba que la gente estudiara la Torá, que leyera, que meditara, que hiciera oración, que hiciera tefilá, y todo esto. Él creía que había hecho un trabajo excelente, y cuando el faraón viene y le dice que le permita cruzar porque se va a enfrentar a los asirios que vienen del norte, y lógico, Egipto está en el sur, y el lugar de paso es Israel porque no hay otro lugar por donde cruzar. Si van por el lado de Jordania, es puro desierto. Nadie quiere viajar y morir por el desierto. Entonces, el lugar de paso es la tierra de Israel. Cuando el faraón le pidió al rey Josías que le permitiera enfrentarse al ejército asirio, dicen: solamente permítenos cruzar, eso es todo. Nuestros sabios nos dicen que el rey Yoshiyahu sentía una convicción plena en aspectos de fe. Dicen los sabios que tenía una emuná shelema, una completa fe en que el Eterno prometió que si cumplíamos con todo lo que la Torá nos dice, Él iba a ahuyentar a nuestros enemigos, íbamos a tener abundancia, nuestras mujeres no iban a perder las criaturas, y el campo no iba a dejar de dar su fruto, íbamos a ser cabeza y no cola. Pues cuando Él enseñó todo esto y quitó la idolatría, quemó los altares, puso restricciones para que la gente no se desviara de la Torá, y todo esto, él tenía esa convicción. Dice: no voy a dejar pasar al faraón porque este es nuestro territorio. Y el faraón dijo: si no me dejas pasar, no me quiero enfrentar a ti, pero voy a tener que hacerlo. Y viene el rey Yoshiyahu con su ejército, que era mucho menor que el rey del faraón Nejo, y al enfrentarse, él tenía esa fe completa de que el Eterno lo iba a entregar en sus manos. Mas, sin embargo, ¿qué sucede? Que vamos a ver más adelante que el cuerpo del rey Yoshiyahu, dicen los sabios, termina sumamente perforado por las lanzas, por las flechas de los egipcios, y literalmente está desangrándose, y lo llevan con el profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías acerca su oído porque ve que sus labios se mueven cuando está falleciendo el rey Josías. Dice: no sea, dicen los sabios de Israel, que el profeta Jeremías pensó o dijo: no sea que esté hablando herejía en contra del nombre del Eterno, porque en lugar de ayudarlo puede pensar que lo entregó a la muerte. Se hizo todo lo correcto. De entre toda la historia de los líderes de Israel, si hay alguien que podía decirle al Eterno: no me merecía esto,
es el rey Yoshiyahu. Y el profeta Jeremías se acerca diciendo, no sea que esté hablando palabras de herejía en contra del santo, bendito sea su nombre. Y cuando acerca su oído, las palabras del rey son estas: el eterno, él es el justo, él es el sadik. Y si esto me vino, es porque yo me lo merecí de alguna manera. Y se dieron cuenta que había gente en la comunidad que a escondidas adoraba a los ídolos. Pero cuando iban los inspectores o los líderes a revisar que todos estudiaran la Torá, sacaban su Torá, se ponían su kipa y su talit bien puesto y daban una cara de apariencia de piedad. Y dicen, toda la comunidad está entregada al estudio de la Torá. Y el rey pensó que todo iba marchando sobre ruedas, todo iba perfecto. Sin embargo, sin que él se diera cuenta, miembros de la comunidad practicaban idolatría y el Eterno no puede ignorar la condición de la comunidad. Entonces, digo todo esto porque nos podemos hacer una pregunta: ¿cómo es la condición de nuestra comunidad? ¿Cómo es la condición aún de nuestra propia casa? ¿Cómo es que nuestros hijos al cerrar su puerta están leyendo, no están leyendo? ¿Están meditando, no están meditando? ¿Están orando, no están orando? Aún uno mismo, ¿hasta qué punto uno también se consagra al estudio de la Torá? Y este capítulo 7 que um, es utilizado aún por el Mesías, el libro de Mateo, creo que es sí, en el libro Mateo, capítulo 21, cuando viene a limpiar Jerusalén, pero también viene en Marcos y en Lucas, Marcos 11, cuando vierte las mesas de los cambistas. Marcos 11, 17 dice aquí. Lo voy a leer desde el verso 11. Y entró Yeshua en Jerusalén, en el templo, en el Beit Hamikdash, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y siendo ya tarde, salió a Betania con los 12. Al día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo lejos una higuera que tenía hojas, se acercó, si quizá hallaría en ella algo. Y como vino ella, no halló sino hojas, porque no era tiempo de los higos. Y Yeshua respondiendo dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus talmidim. Vino pues a Jerusalén, y entrando Yeshua en el Beit Hamikdash, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el Beit Hamikdash, y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que alguien llevase un utensilio en el santuario. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito que mi casa será casa de tefilá para todas las naciones? Mas ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los príncipes de los Cohanim, y procuraban cómo lo podrían matar, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Mas como fue tarde, Yeshua salió de la ciudad. Aquí vemos que el Mesías mismo hace alusión al capítulo 7 del libro del profeta Jeremías, donde dice: ¿es acaso cueva de ladrones delante de ustedes, de sus ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo veo, dice el Eterno, o sea, me doy cuenta de cuál es la condición que se encuentra esta ciudad. Y los ojos del Eterno se pasean por toda la tierra, pero parece ser que uno se le olvida que también los ojos de Él se pasean por nuestra casa. Y no hay nada que pueda estar escondido ante sus ojos. Antes bien, todo está desnudo delante de los ojos de nuestro Padre. Y, y dice aquí en el capítulo 7: por cuanto ustedes han hecho todas estas obras, dice el Eterno, y bien que les hablé madrugando para hablar y no oyeron, y les llamé y no respondieron, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que ustedes confían, y a este lugar que les di a ustedes
y a sus padres, como lo hice en Shiloh. Y nuestros sabios de Israel, ellos entienden todo esto. Me refiero a que el primer templo fue destruido. Aquí está la evidencia en tiempos de Jeremías. Y cuando vienen Esdras y Nehemías después del exilio y comienzan a reconstruir el templo, se tiene que construir porque es un mandamiento en la Torá. Me construirán un santuario para que yo habite en medio de ustedes. Entonces, si no construimos el templo, es ir en contra de los mandamientos de la Torá. ¿Quién quiere ir en contra de los mandamientos de la Torá? Nadie queremos ir en contra de los mandamientos. Así como la Torá dice, observarás y guardarás el día de reposo, así también se tiene que construir el templo. Cada uno de los mandamientos, sea positivo o sea negativo, tiene que tener su cumplimiento. Y si ahorita el templo no ha sido construido, es obvio, porque no tenemos el monte Moría en nuestra en, en nuestra posición, o sea, posesión, perdón, sí lo tenemos en nuestra posición dentro del territorio de Israel, pero no en nuestra posesión. Y no podemos estar ahí. Acaba de poner un post hace unos, creo que ayer, el rabí Yehuda Glick, que es uno de los grandes que trabajan para que la gente vaya al templo a orar, y muchos rabís no aconsejan que la gente vaya por la razón que no quieren que pisen las áreas santificadas, cosa que los árabes no les importa, juegan fútbol ahí arriba y hacen todo lo que ellos quieren. Y el rabí Glick, el Eterno esté con él siempre, todas las mañanas hace un video en Facebook y está caminando y orando. Ya varias veces lo han intentado matar, lo han apuñalado, le han disparado a boca de jarro. El Eterno le ha permitido vivir y parece ser que los árabes, los policías de ahí, le tienen respeto. Y cualquier persona que esté ahí orando o moviendo sus labios, lo sacan. Al rabí Yehuda Glick lo respetan y él está diciendo salmos, va cantando salmos, va la gente junto a él, que es un grande líder, es un ícono de nuestra generación, como dicen nuestros sabios de Israel, que seamos como un leopardo para hacer la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. O sea, que tengamos el valor, la valentía y el anhelo de cumplir con lo que dice la Torá, que la casa del Eterno es llamada casa de oración para todas las naciones. Y el que ahorita no tengamos posesión del monte para construir el templo, eso no significa que ya no podemos meditar en cumplir con esos mandamientos. Entonces, es un mandamiento que vayamos ahí y que oremos delante de la presencia del Eterno. Nuestros sabios nos dicen que después de que Esdras y Nehemías santificaron esa área y parte de la ciudad de Jerusalén, desde entonces no se ha perdido la santidad con la cual se oró cuando se dedicó o se rededicó en ese tiempo parte de la ciudad y el área del santuario. Entonces, sigue teniendo una medida de santidad desde tiempo de los profetas, y el que pongan banderas árabes, jueguen fútbol ahí, o que haya banderas en Jerusalén de las personas que tienen su derecho uh, inmoral de ir en contra de su naturaleza, lo que sea, todo esto no va a hacer que la santa ciudad deje de ser santa y deje de ser el lugar que nuestro Padre escogió para que su nombre permanezca ahí por siempre. Y todo eso no va a evitar que el templo sea reconstruido, no va a evitar que el Mesías venga y instituya un reino inconmovible que pueda ser prontamente en nuestros días. La pregunta es, ¿cómo nos preparamos nosotros? ¿Cómo visualizamos que usted y que yo y que nuestros hijos nos comportemos? ¿Cuál es nuestra visión de conducta para la era mesiánica?
hace 3 días también vi un video que puso el rabí Hillel Weiss. Es un rabí que apenas hace unos meses lo tengo de amigo en el Facebook. Hemos hecho buena amistad en, a través del Facebook y del Messenger. Y me envía mensajes y yo le pregunto cosas y él me contesta y todo es en hebreo. Y ahí estoy yo en mi traductor de Google haciéndole preguntas y él me contesta y lo traduzco y luego le vuelvo a contestar. Y el rabí Hillel Weiss es un miembro del Sanedrín actual en Jerusalén. Le digo a mi esposa, jamás pensé que iba a estar pudiendo enviar mensajes a un miembro del Sanedrín en Jerusalén. Y la última vez que estaba haciendo mensajes con él hace unas semanas, estaba mi esposa conmigo y otro matrimonio de la congregación y estábamos platicando de eso y en ello me entra un mensaje del rabí y le contesté y le hice una pregunta y me contestó él, Edgar, cuando vengas a Jerusalén en noviembre, te voy a explicar todos esos detalles. Y se lo traduje a mi esposa y a los hermanos y recuerdo que las hermanas gritaron de emoción. ¡Ah, qué emoción! Que un miembro del Sanedrín ya está esperándonos cuando vayamos, si el Eterno nos permite ir en noviembre. Pero el Rabí Hillel puso un video acerca del sonido del shofar ahora que se acerca la festividad de Rosh Hashanah, de Yom Teruah. Y nunca había visto yo, pero tenía un cuerno, no es de antílope, parece que es de ibex, en inglés le llaman ibis o ibex, y es un cuerno que tiene figuras enroscadas y en su naturaleza es recto, pero no sé si a este en particular con el calor lo doblaron un poco y lo estaban enseñando, ahí está el video en el portal del Rabí Hillel Weiss y está un varón que dice que trabaja para el periódico Israel 365 y constantemente le hace entrevistas al rabí y le dice, rabí, ¿puedo sonar este shofar? Y dice el rabí, este shofar lo construimos especialmente aunados al esfuerzo del Instituto del Templo y este shofar queremos que sea sonado para darle la bienvenida al Mesías cuando él venga. Y esas palabras me impresionaron. Dije, estos hombres literalmente están preparándose para la venida del Mesías. Hay rabis que tienen su traje listo para cuando venga el Mesías. Estos tienen su shofar listo, los utensilios listos. La pregunta es, ¿de qué manera usted y yo estamos preparándonos para recibir al Rey Mesías? Porque gente parece ser que le importa más discutir el calendario y su interpretación de los versículos de la Torá, si son literales, no son literales, quién tiene la razón, quién no tiene la razón. Yeshua dijo esto, lo interpreto así, lo digo acá. Y el momento en que llegue el Mesías, ¿qué vamos a hacer en ese momento? ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Qué ropa nos vamos a poner? ¿Qué palabras vamos a decir? ¿Qué salmo vamos a cantar en ese momento? Entonces son preguntas que podemos hacernos porque en tiempo de Jeremías la destrucción era inminente. En nuestra generación la restauración es inminente y tenemos que prepararnos para ello. Son meditaciones interesantes acerca del mensaje de Jeremías. No sé ustedes qué opinan al respecto.